Y para ello tenemos a un personaje de excepción, el profesor Amadeo Rey Cabieses, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctor en Historia y también doctor en Medicina. Y también me consta que está preparando su tercera tesis doctoral. Es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Luis de Salazar y Castro, y de su labor profesional, bueno, y de sus publicaciones, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es no un desarrollo largo como el escudo, sino una presentación breve, porque si no voy a comer el tiempo del ponente. Mencionar de su labor profesional que ha sido director médico de varias compañías de seguros, como por ejemplo Adeslas, también que ha sido profesor ayudante de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, que es profesor de dinastías europeas en el máster oficial universitario en protocolo de la Universidad Rey Juan Carlos, que es profesor de dinastías reales europeas en la Escuela Marqués de Avilés. Y respecto a su participación en órganos colegiados académicos y nobiliarios, pues mencionar que es viceauditor general de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge y consejero nato de la Real Diputación de la misma. Es académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico de número de la Academia Americana de Genealogía, miembro correspondiente del Colegio Heráldico de Roma o académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Entre sus múltiples reconocimientos he seleccionado dos. Tiene concedida la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica y la placa de plata de la Orden al Mérito del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es autor de numerosas publicaciones, tanto en libros, monografías científicas, como de diversos artículos en revistas especializadas también, en periódicos, etcétera, etcétera, que no voy a citar ahora porque el que esté interesado puede consultarlos perfectamente en Internet. Y con todo eso, pues nada, agradecerte tu presencia aquí para que nos hables sobre el tema, cuando quieras. Muchas gracias, doctor Alvarado. Y bueno, hoy voy a hablar de la expansión de las lises, de las flores de lis, de las 3 lises de oro. Y bueno, ya en el título hay una salvedad que hacer, porque las 3 lises de oro no fueron en un principio 3 lises de oro. Fueron lo que en Francia se llama el semé, es decir, el sembrado de lises, un campo completamente cuajado de lises, y ese que vemos, por ejemplo, en este tapiz, es un tapiz del siglo XVIII, pero efectivamente luego se transformarán en esas 3 lises de oro típicas de la casa de Borbón. De tal modo que la flor de lis lo identificamos como lo francés. Cuando queremos decir algo francés en heráldica, pues se nos ocurre enseguida la imagen de una flor de lis. ¿Qué es una flor heráldica? ¿No? También hay flores o lirios que no son heráldicos. Esta tarde veía la lis, lo que llaman los franceses la lis du jardin, que es la lis de jardín, ¿no? El lirio de jardín, en realidad, que lo tienen algunas familias, como puede ser los condes d'Ormesson, por ejemplo, que tienen esa. Pero nosotros vamos a hablar de la flor de lis heráldica. De tal modo que también, igual que la lis la consideramos una flor heráldica muy afín a lo francés, los leones y los castillos pues se identificaban antiguamente como lo español. Bien, igual que desde Felipe V, aunque evidentemente las lises, como veremos ahora,
son muy anteriores a Felipe V en la monarquía hispánica y en general en el ámbito hispánico y también en Europa, evidentemente, pues la Orden del Toisón de Oro pues se identificará también como un símbolo de la monarquía hispánica, aunque no sea exactamente así. Pero visto que a partir de que la Orden del Toisón llega a España, o llega a Castilla, y a España después, bueno, pues evidentemente se considera como un símbolo. Bien, dice Guelfi Camayani que es la más noble de las flores y es diversa de la natural, es lo que acabo de decir. Es decir, la flor es heráldica, por tanto es una flor que en la naturaleza no aparece exactamente así. Y dice Aldazábal que ha sido honor de la Francia, la cual ha sembrado tan copiosamente en los escudos de los soberanos que apenas hay en Europa quien no participe de las conexiones de esta flor. Por eso, en esa frase pues está, digamos, resumido lo que vamos a hablar ahora, a continuación. Pero la flor de lis francesa, vamos a decirlo así, no solamente aparece en Francia, y no solamente está en Francia. Si hablamos, por ejemplo, de Florencia, de Toscana, el Florentiae rubrum lilium, la flor roja de Toscana, de Florencia, es el símbolo. Ahí vemos, por ejemplo, una que aparece en el Museo de la Ópera del Duomo de Florencia, ¿no? Bien, pues será también, por tanto, una flor que aparezca en otros territorios, como vamos a ver en este momento, a partir de este momento. Concretamente, los Medici, duques de Florencia y grandes de Toscana, tendrán lises francesas en su escudo. Concretamente, Luis XI de Francia, en un decreto firmado en Montluçon en mayo de 1465, concede a Pedro el Gotoso y a sus herederos y sucesores legítimos el poder blasonar de Francia, de azul, cargada de 3 flores de lis puestas 2-1, ¿no? Y en una pala, en un roel, digámoslo así, en el jefe, que es donde se sitúan esas flores de lis francesas en el escudo de los Medici. Abajo vemos ese Florentiae rubrum lilium de Florencia. Por ejemplo, en esta imagen, la de la derecha, vemos una hermosa imagen del duque de Florencia con efectivamente esas lises que acabamos de hablar. Pero como decía, la flor de lis se identifica con lo francés. En estas imágenes podemos ver a Carlomagno y en el centro una miniatura del libro de horas de Carlos VIII de Francia, un manuscrito iluminado en pergamino del siglo XV y que representa a Luis XII orante y tras él de pie a Carlomagno. Y vemos cómo está cuajado de flores de lis, tanto en la dalmática del personaje orante como en el resto en el pabellón, por ejemplo, también está cuajado de flores de lis en el lado derecho del pabellón, ¿no? Y en esta imagen espléndida del Carlomagno de Durero también vemos las flores de lis representadas a la derecha. Con el tiempo, bueno, podemos ver que las armas de Francia han ido evolucionando, de tal modo que las armas antiguas de los Borbones eran un león con una orla de veneras. Y hay una serie de controversias sobre el origen de estas armas de Francia. Se habla de 3 coronas o 3 diademas, de 3 lunas o crecientes, de 3 sapos negros o 3 ranas, incluso las abejas, las famosas abejas que luego Napoleón elegirá, porque las vio, o sabía que existían, en el sepulcro de Childerico, pues él las elegirá como uno de los símbolos de la monarquía napoleónica, ¿no? Del imperio bonapartista. Justamente con ese afán de Bonaparte, de Napoleón, de unirse a lo antiguo para justificar, digamos, su imperio. Aquí vemos las armas del rey de Francia, Carlos VI, que hizo soportar con 2 ciervos alados de oro, ramados de 5 puntas y acolado cada uno de la corona real de Francia. Y a la derecha vemos la coronación de Luis VIII y Blanca de Castilla, en Reims. Y en Reims, que es donde, como sabemos muy bien, es donde se coronaban siempre los reyes de Francia.
donde se ungían y se coronaban, porque no olvidemos que los reyes de Francia eran reyes ungidos, con la famosa Santa Ampolla. Bien, más moderna es, como hemos dicho antes, la adopción de las 3 flores de lis, que se adoptan a partir de Carlos VI. Y aquí vemos a la derecha ese semé del que antes hablaba, donde está ese cuajado de flores de lis que existía hasta Carlos VI, ¿no? A la izquierda vemos las armas del rey de Francia, que he puesto en el encabezado de la presentación, y a la derecha las que figuran en el libro hecho por Gilles de Bouvier, y que son efectivamente las clásicas armas francesas. Pero las flores de lis no solamente van a aparecer en los escudos, en los blasones. Aunque la palabra blasón, como todos sabemos, en realidad blasonar es el hecho de hacer un escudo. Pero bueno, en los escudos, vamos a decir así. Los franceses sí hablan de blasón cuando hablan de un escudo. En la corona de los reyes de Francia aparecerán, en lugar de los florins habituales que aparecen en las coronas, por ejemplo, la española, la real española, aparecen flores de lis. Pero no solamente aparecen en los florins, sustituyendo los florins, sino también aparecerán en esa cruz que suele sumar el orbe de todas las coronas reales, pues habrá una flor de lis doble en ese orbe. Pero además también aparecerá lo mismo en la corona de los delfines, que evidentemente las diademas de la corona de los delfines está representada justamente por delfines, representando a ese delfinado al que se hace referencia del primogénito de la corona de Francia. Y los demás hijos de la casa pues tendrán también flores de lis. Los príncipes de la sangre, que van justo después de los demás hijos y hermanos del rey, intercalarán las flores de lis con flores habituales y normales. En la corona de Carlomagno también aparecerán flores de lis, y en la de San Luis, y en la corona de Enrique IV, el famoso Vergalón, el primer Borbón, como tal, Borbón, aunque todos eran capetos, ¿no? Pero el Enrique IV de Francia, también ese es su diseño, el diseño de su corona, que como vemos está perfectamente representadas las flores de lis. Y si acudimos a la representación iconográfica de los diversos reyes de Francia, veremos también cómo muestran esas flores de lis en las coronas. En este cuadro, por ejemplo, de Felipe de Champaña o de Felipe de Champagne, vemos a Luis XIII, ¿no? Mostrando esa corona, aparte de la vara de la justicia, ¿no? Generalmente se representaban la corona, la vara de la justicia de Enrique IV y el cetro. El cetro que muchas veces se representaba vuelto al revés, justamente para que se viera la flor de lis. Aquí lo vemos en este cuadro de Rigaud, el famoso retratista de época de Luis XIV, pues vemos ese cetro dado la vuelta justamente para que se pueda ver perfectamente esa flor de lis. En la corona de oro de Luis XV, pues también las vemos, y en la de Luis XV aquí, la corona de esmaltes de Luis XV, también se ve esa flor de lis, aquí la vemos también. En la Luis XVI lo mismo, aquí vemos la vara de la justicia y el cetro que hemos hablado antes. Evidentemente, ya en época de Luis XIII, bueno, habitualmente se acolaban los dos escudos de Francia, las flores de lis, y Navarra, entendiendo como se entendía que el rey de Francia él lo era también de Navarra, y aquí vemos en estas, y se ve perfectamente la corona de que he hablado antes, perfectamente cuajada de flores de lis alrededor. Pero las flores de lis se brisaban, ese escudo francés típico, las flores de lis 2-1, se brisaban. ¿Y se brisaban para qué? Pues para lo que se suelen brisar las armas, justamente para diferenciar las diversas ramas de la familia. De tal modo que aparece el lambel, vemos ahí un lambel de plata en el jefe, que representa al segundo hijo del rey, ¿no? Y que identificamos habitualmente como la rama de los Orléans. Como sabemos, hay varias casas de Orléans, hasta cuatro casas de Orléans diferentes. Y esa es
ese es la típica brisura de los Orleans. Pero las borduras, las orlas, los bastones y las cotizas también van a ir apareciendo en las diversas ramas de la Casa de Borbón. La bordura, evidentemente, estamos acostumbrados a verla, porque nuestro Anjou justamente es una bordura de gules. Y esa bordura de gules estará después cargada de diversos aditamentos, como pueden ser las veneras de la Casa de Parma, que van a ir cargando esa bordura de Anjou, como para diferenciar que es una rama de la Casa de Anjou, de los Borbón-Anjou, que van a reinar a Parma. Aquí vemos algunas imágenes de representaciones antiguas, en este caso la de Luis Felipe de Orleans, duque de Orleans, vemos el lambel, del que hablaba antes, pero también, por ejemplo, el príncipe de Conde, vemos ese bastón de gules puesto en banda, o, por ejemplo, el conde de Charolais, por ejemplo, vemos también ese bastón que en este caso está cargado de leoncitos, o el conde de Clermont, que pues tiene un bastón de gules puesto en banda cargado de un creciente vuelto de plata. Claro, cuando el que está blasonándose es el escudo del delfín de Francia, lo que se coloca es un cuartelado. Y el cuartelado, por cierto, en heráldica surge justamente para no dar más importancia a uno que a otro. Es decir, el cuartelado en heráldica sirve justamente para que tiene tanta importancia el primero y el cuarto como el segundo y el tercero. ¿Me explico? De tal modo que aquí vemos el delfín, del delfinado que decía antes, y las flores de lis. Pero cuando se trata del escudo de una delfina, como es el caso de María Josefa, delfina de Francia, que era una princesa de Polonia, vemos el cuartelado propio de Polonia con el escusón o escudete propio de Sajonia, puesto que los Sajonia eran entonces reyes de Polonia. Polonia, como sabemos, fue una monarquía electiva, pero durante algún tiempo fue una monarquía que estaba vinculada a los Sajonia. Aquí vemos algunas brisuras más, por ejemplo esta de Enrique de Borbón, primer príncipe de la sangre, ¿no? Y voy a ir pasando un poco rápido para que las vean, pero para que se den cuenta de hasta qué punto en estas hermosísimas imágenes, me parece que son muy bonitas, se recogen todas estas brisuras y evidentemente aparecen la orden de San Miguel y la orden del Espíritu Santo, que son las órdenes, los collares de las órdenes que corresponden en estos casos. Bien. Seguimos adelante. Estos son de algunas personajes, todos ellos caballeros del Espíritu Santo, pero que están emparentados con la Casa Real Francesa. Por ejemplo, en este caso, los Lorena. Vemos el caso de Carlos de Lorena, duque del Boeuf, por ejemplo. Bien, esto lo vamos a pasar. Bien. Luis de Francia, segundo hijo del rey Carlos V, el sabio, y de Juana de Borbón, tuvo por mayorazgo el ducado de Orleans. Desde entonces puso ese lambel de plata en sus armas. Aquí lo vemos perfectamente en esta representación de Christine de Pizan, vemos cómo se ve ese lambel en esta miniatura, vamos a decir así, perfectamente está representado en la parte alta de esta miniatura. En el Evangelario del duque de Orleans, que seguramente perteneció a Carlos de Angulema, tercer hijo varón de Francisco I y de Claudia de Francia, pueden verse las armas del duque de Orleans con lambel también. Lo vemos abajo o lo vemos a la derecha en esa página. Y lo vemos también aquí en estas armas de Gastón de Orleans, de Gastón de Francia, hermano del rey Luis XIII de Francia. Pero cuando, en alguna ocasión, estas armas, Orleans, que en teoría tenían que estar brisadas con el lambel de plata que hemos hablado, cuando se trataba de recordar el linaje de la madre de un Orleans, como en este caso, el caso de una Visconti, como vemos ahí, la serpiente típica de los duques de Milán, de los Visconti, y está cuartelado en cruz, en este caso, de esta persona, que es Carlos I de Orleans, hijo de Luis I. Aquí vemos otra brisura conocida, la brisura de Anjou, pero en este caso, concretamente, el conde de Maine, que era hermano del duque Luis de Anjou, con un león, por eso esa brisura pequeñita que vemos ahí arriba, en el lado, en el cantón diestro del jefe. Bien, y aquí vemos algunas representaciones más, algunas brisuras más de los condes de Vendôme, o de los duques de Angulema o de los condes d'Artois.
pero también cuando se casaban con diversas familias, acolaban sus armas con las diversas linajes con los que se emparentaban. En este caso vemos, por ejemplo, las armas de Luis XII de Francia y de su mujer Ana de Bretaña, y las armas de Claudia de Bretaña, reina de Francia. En los dos casos vemos cómo están los armiños típicos de la dinastía bretona. Bien, aquí vemos, bueno, esto voy a pasarlo para no extenderme demasiado, y estas son dos hermosas representaciones que también voy a omitir. Pero llegamos al siglo XX, ¿no? Y en esta representación vemos perfectamente cómo dos familias capetinas, vamos a llamar así, dos familias de origen capeto, descendientes de Hugo Capeto, las dos, como son los Orléans, en este caso, representada con las armas del Delfín, el conde de París, en 1931 se casa en Palermo, y entonces se representa la corona del Delfín, que hemos visto antes, se representa el cuartelado en cruz con el delfinado, pero también en la princesa del Brasil, Isabel de Orleans-Braganza, que fue su mujer, se representa ese escusón de Orleans porque eran descendientes justamente del conde de U, que se casa con un Braganza. Y de ahí vienen los Orleans-Braganza, como sabemos muy bien. Pero no solamente aparecerán las flores de lis en la dinastía reinante o en sus digamos, parientes, sino también en las poblaciones y departamentos de Francia. Aquí vemos, por ejemplo, en todas estas banderas, escudos de poblaciones y departamentos franceses, y también en muchas familias. Por ejemplo, esta, que es la familia Allemande, que es una familia que está vinculada desde muy antigua a la dinastía reinante en Francia, pues justamente tiene ese sembrado de flores de lis, pero en lugar de ser en campo de azur, es en campo de gules. Bien, pero hay otros lugares en Europa que también están vinculados a la dinastía, a Francia, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, Nápoles y Sicilia, ¿no? Aquí vemos las armas del rey de Sicilia, como dice Avilés, el marqués de Avilés, de azur, sembrado de flores de lis de oro, con el lambel de 4 pendientes, es de Anjou, de Sicilia. Y el reino de Nápoles tenía por armas de azur, sembrado de flores de lis, de oro y lambel de gules de 5 pendientes, teniendo por tenantes 2 sirenas al natural. Aquí vemos, por ejemplo, las armas de Renato de Anjou de 1420 a 1434. En la diapositiva siguiente veremos cómo esas armas irán evolucionando dependiendo de la historia justamente de este personaje, ¿no? En este caso vemos que el escusón es el de Lorena, pero si seguimos adelante, por ejemplo aquí, vemos cómo va variando de izquierda a derecha las armas de 1474 al 43, del 43 al 53, y así sucesivamente, dependiendo de los territorios sobre los que estaba reinando en ese momento. Y llegamos a la actualidad. He traído esta imagen como curiosa porque este escudo acolado se hizo hace nada para, para el matrimonio de Jaime de Borbón de Sicilias, duque de Noto, hijo del duque de Calabria, con Lady Charlotte Lindsay Bethune, hija del 16º conde de Lindsay, un escocés. En este caso vemos también, evidentemente, el escusón de Anjou y está el lambel, en este caso el lambel de azur en el escudo de él, ¿no? En este caso, perdón, el escudo tiene la flor de lis de oro en el centro, como adorno, y en la parte de abajo hay una flor de lis de azur. Pero también en Inglaterra aparecerá la flor de lis continuamente, en la heráldica inglesa y británica en general. Ya en la reja, nada menos que de Buckingham Palace, aparecen flores de lis. Pero, evidentemente, si vemos las armas del mundo Plantagenet, vemos perfectamente cómo son las de Enrique III de Inglaterra, pues lo que era su padre, pero están brisadas con ese lambel cargado de lises de Francia. Vemos aquí a Eduardo III de Inglaterra, que es el que cuartela las armas reales con las de los monarcas franceses. ¿Por qué? Justamente por su reivindicación de la corona francesa. Aquí vemos
un episodio de esa reivindicación, la batalla de Crécy, y a Felipe VI de Francia, rey de Francia, en una representación hierática, ¿no?, típica de la época, con la vara de la justicia. Eduardo IV de Inglaterra tiene también esas armas cuarteladas de Francia e Inglaterra, y su mujer, la reina Isabel, usaba esas armas que ven ustedes ahí en 1464. Partidas, el cuartelado en cruz de Inglaterra y Francia, como vemos ahí, ¿no? Por el otro lado, Chipre, etc. María de Escocia, cuando se reivindica, vamos, como es Delfina de Francia y reina de Escocia, aparecerá ahí Escocia, como vemos ahí, el león escocés. Vemos también el cuartelado que hemos dicho antes de los delfines de Francia, la delfina en este caso, con Inglaterra. En otros escudos representados posteriormente, en caso, bueno, este es anterior, en Enrique VI, pero sí en el caso de Enrique VIII también lo vemos, esa representación, en este caso con el collar de la famosa Orden de la Jarretera. De hecho, esta representación está representando diversos caballeros de la Jarretera con sus respectivos escudos con la famosa liga o jarretera. Pero otras familias británicas, inglesas, que descendían de la familia real británica, como son los duques de Beaufort, por ejemplo, también llevaban esas armas, ¿no? Las vemos aquí en estas representaciones, todas ellas de los duques de Beaufort, o por ejemplo estas que también lo son de los duques de Beaufort, ¿no?, como caballero de la Jarretera, en el caso de la izquierda, que se ve perfectamente la liga, ¿no?, y con los tenantes típicos de los Beaufort. Otras familias inglesas también los tienen, como en este caso, el primer barón Vere. Y muy recientemente también aparecen lises en otras personas, en las armas de otras personas, que ya no tienen que ver exactamente evidentemente con las lises francesas, pero sí que aparecen lises en sus armas, como por ejemplo en las del conde Snowdon, cuñado de la reina Isabel II, las armas de los granados Digby o del rey de armas de Norroy y Ulster. Los condes de Guilford también tienen esas flores de lis. Y en Estados Unidos, esta es una heráldica muy reciente de un doctor en Derecho de la Universidad de Yale, que aparece, evidentemente, como se ve muy bien, una flor de lis bastante grande en sus armas. Pero también aparecerán flores de lis en Rusia. Por ejemplo, en el famoso príncipe Anatole Demidov de San Donato, que fue el marido, desgraciado matrimonio ese, de Matilde Bonaparte. Se casó con él como vivían en Toscana, el gran duque de Toscana, Leopoldo II, le concede el título de príncipe de San Donato, y justamente aparecerán ese Florentiarum Lilium del que hemos hablado antes, esa flor de lis florentina, aparecerán en las armas del príncipe de San Donato. Pero también en el antiguo escudo del medieval de Bosnia aparecían estas flores de lis en campo de azur. O en Albania, por ejemplo, la famosa familia, una gran familia de la nobleza, por decirlo así, albanesa, los Topia, aparecerán justamente estas flores de lis, con una historia un poco legendaria, de alguna manera, pero que tiene mucho interés, ¿no? Parece ser que, según Karl Hopf, Andrea Topia se enamoró de la hija de Roberto de Nápoles, cuando su barco, de camino al Principado de Morea, pues se detuvo en Durazzo, donde se conocieron. Andrea la secuestró y se casó con ella y tuvieron 2 hijos, Karl y George. El rey Roberto, enfurecido bajo el pretexto de la reconciliación, hizo invitar a la pareja a Nápoles, donde los hizo ejecutar, pero su hijo sobrevivió, Karl, y utilizó estas flores de lis para recordar ese linaje real. La monarquía hispánica. Bueno, pues la monarquía hispánica, pues como sabemos muy bien, las flores de lis no aparecen con Felipe V, aparecen muy anteriormente. Y vemos, por ejemplo, no voy a leer todo esto, evidentemente, pero en las claves de la Catedral de Pamplona aparecen estas armas de Évreux y Navarra preciosas, en fin. Vemos el escudo de Borgoña, donde ya aparecen, ya me imagino que se ha hablado con ya profusión y se hablará más todavía de este escudo de Borgoña, donde aparecen estas flores de lis. Y aparecerán también, por ejemplo, en Inglaterra, cuando Felipe, como sabéis muy bien, Felipe II, cuando se casa con la reina María, Tudor se casa como rey de Nápoles.
y cuando justamente probablemente pues para su padre, Carlos V, pues no quería que su hijo se casara como un simple príncipe, sino como un monarca, ¿no? Entonces, para que se casaran de igual a igual, se casa como rey de Nápoles. Y en esa, por ejemplo, en esa torre, María Tudor, que es en la casa del gobernador de los caballeros militares del barrio inferior del castillo de Windsor, aparecen esas armas espléndidas, acoladas de las dos personas reales. Las vemos aquí también. El medio ducado de Felipe II de Nápoles aparecen también, o en el chelín de Felipe II de María Tudor del año 1555 aparecen también esas armas, con las lises, evidentemente. Pero familias importantísimas de la monarquía hispánica, como por ejemplo son los duques de Medinaceli, ¿no? Pues también tendrán, los de la Cerda tendrán estas armas. Aquí los vemos, por ejemplo, las armas de los marqueses de Cogolludo, de los duques de Medinaceli, aparecen perfectamente esas flores de lis. Y en otras familias, también de la monarquía hispánica, en este caso pues, de Aragón, concretamente, del Reino de Aragón, las armas del conde de Rosselló, las de Sancho de Cardona, almirante de Aragón, o las del duque de Soma o del duque de Cardona. Bien, esto vamos a pasar. Bien, y luego, pues lógicamente la flor de lis no es ni privativo de la Casa de Borbón, ni privativo de las grandes casas, evidentemente, de la monarquía hispánica, sino que, como vemos ahí, y he puesto una pequeña lista de títulos de Castilla, que tienen flores de lis en sus armas. Aquí vemos algunas, son dibujos de Manuel Pardo de Vera, que está aquí presente, como vemos ahí. Vemos algunos, y todas ellas tienen flores de lis. Vemos algunas, no voy a detenerme, lógicamente, pero también aparecerán en ejecutorias, ¿no? Esto es más bonito porque es más antiguo, ¿no? Por lo menos es más interesante desde el punto de vista histórico. Estas ejecutorias de Hidalguía, concretamente esta es del siglo XVI, de varias familias españolas, donde vemos que tienen flores de lis en sus armas. Todas ellas tienen flores de lis. Pero cuando modernamente, ya contemporáneamente, el titulado, el que recibe el título nobiliario, digamos, se quiere significar de alguna manera su vinculación con el rey, en este caso, por ejemplo, quiero recordar aquí el escudo del duque de Fernández Miranda, por ejemplo, ¿no? O las armas del Marqués de la Serna, antiguamente Marqués del Aula. Como sabemos, se transformará en Marqués de la Serna, ¿no? Íñigo Moreno de Arteaga, y vemos cómo aparecen esas armas de la monarquía, esas armas de Anjou, ¿no? en su escudo marquesal, en este caso, ¿no? También en otras casas reales europeas, voy a ir muy rápido, Luxemburgo, evidentemente, como sabemos muy bien, Félix de Luxemburgo se casa con la gran duquesa Carlota, y por ese matrimonio llegan los Borbón-Parma a la dinastía luxemburguesa. En Italia, pues aparecen continuamente flores de lis. En este caso, por ejemplo, está el partido de Saboya y Borgoña, ¿no? En las armas partidas de Luis XI y su mujer Carlota de Saboya, o, por ejemplo, en la famosa familia, muy antigua familia italiana, de los Borbón del Monte Santa María, una familia muy importante, muy antigua en Italia, y que tienen unas armas que, por su relación con la Casa de Borbón, aunque el vínculo no esté muy claro, bueno, pues utilizan las armas, las flores de lis de Francia. Estas son algunas representaciones de las armas de los Borbón del Monte Santa María italianos. Hay bastantes así. Hay algunas disquisiciones sobre estas armas, no me voy a detener. Y aquí verán ustedes, ya estoy terminando, algunas representaciones de familias italianas que utilizan flores de lis en sus armas. Es muy profusa esa utilización, ¿eh? Pero claro, si tenemos que hablar de flores de lis, tenemos que hablar de los Farnesio, evidentemente. Los Farnesio, que adquieren esa importancia a partir de Pablo III y sus sobrinos, por ese nepotismo que todos conocemos, bueno, aparecen estas flores de lis de azur en campo de oro. Otras más, pero también aparecen en el papado, ¿eh? Hay varios papas que tienen flores de lis en sus armas, concretamente los que ustedes ven ahí, ¿eh? Probablemente el más
importante, conocido de estos escudos, por lo menos el más es el de los Medici, del que hemos hablado ya, pero también Inocencio X, el famoso papa retratado por Velázquez, cuyos datos están en la Galería Doria Pamphili, pues también lo vemos. En Austria-Hungría también aparecen flores de lis, aquí vemos algunos ejemplos, y he traído esta invitación, o el recuerdo de la boda de Carlos de Austria, del que luego será beato Carlos de Austria, el emperador Carlos, con cita de Borbón-Parma, donde vemos que esas flores de lis francesas, parmesanas en este caso, aparecerán en Austria. En Portugal y Brasil ya hemos hablado algo de eso, algunas familias, pero también en el área germánica aparecerán, por ejemplo, nada menos que por el matrimonio de Fernando Felipe de Orleans con su mujer Helena de Mecklenburg-Schwerin, que fue en la Capilla Real de Troyes, por ejemplo, está esta representación. Y estas otras más del área germánica. En Bulgaria, evidentemente también, cuando se casa Fernando de Sajonia-Coburgo-Kohari con príncipe de Bulgaria, con su mujer María Luisa de Borbón-Parma, que no llegará a ser nunca reina de los búlgaros o zarina de los búlgaros, sino que se murió antes de que él se convirtiera en 1908 en zar de los búlgaros, bueno, pues era princesa de los búlgaros. No sé qué ha pasado aquí. Bueno. Y ya está. Con esto hemos terminado. Bueno. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Yo antes estaba pensando que no sé si eres definirte como en España como el médico que más sabe de heráldica, o al revés, que eres un novellarista y un heraldista para quien la medicina es algo secundario y accesorio, ¿no? Pero en todo caso eres un profesor curator. Curator. Bueno, el lirio tiene propiedades médicas. La azucena, sí, es que de origen además veterotestamentario, el símbolo, ¿no? Claro, así es. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque si no, pasamos entonces al vino español, que para eso hemos venido muchos, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias y mañana a la misma hora. Sí. Sí.